Este anime comienza en un día de lluvia y tormenta, donde vemos que en un bosque se encontraba una chica muy malherida. Sin embargo, su destino no era ser salvada, porque en ese momento apareció alguien misterioso que terminó de rematarla. Al día siguiente conocemos a la prota, una chica rubia llamada Shina, quien pensaba que ese era otro día, al igual que el resto en su rutina. Pero cuando llegó a clase, la profe informó que lamentablemente anoche una de las estudiantes de esa clase había sido víctima de un ataque. En ese momento, Shina solo lograba pensar con algo de tristeza que les informaban la muerte de una compañera como si fuera algo trivial. Y lo único que hacen después de eso es dar unas palabras de aliento y valentía para que ellos se siguiesen esforzando. Y luego comenzaban la clase como si nada. De inmediato, la prota nos explica que ese lugar es un orfanato que acoge a niños sin hogar, los educan y los envían a la guerra. Pero eso no es todo, porque también es una institución de entrenamiento de armas mágicas para la guerra nacional. Y a los jóvenes de 10 a 17 años los dividen por edades. Y mientras ellos viven en esas instalaciones, reciben entrenamiento para poder usar la magia. Un poder con el que todos nacen. Un poder un tanto misterioso, pero con el nivel suficiente para matar a alguien. En fin, para empezar la clase, la profe les pidió a todos que sacaran sus varitas. Y para hacerlo, obviamente debían usar magia. Era algo así como una especie de invocación. Pero resulta que Totsuki Shina, a pesar de que lo intentó, no pudo materializar su varita. Obviamente la profe la regañó. Sin embargo, al darse cuenta que Shina compartía habitación con la compañera que falleció, decidió eximirla de la clase de la tarde para que fuera a organizar la habitación. De repente, una compañera mencionó que tenía envidia de que la prota se pudiera saltar las clases, pero enseguida ella fue regañada por una pelinegra llamada Seiran por ser tan insensible y no considerar que Totsuki estaba pasando por un mal rato. Antes de que la chica siguiera diciendo más cosas, su compañera de asiento, Ari, le recordó que estaban en clase. Así que Seiran se disculpó y se sentó. No obstante, Ari entrelazó sus manos con la de la pelinegra. En la noche, Shina ya había ordenado y empacado todo. Lo único que quedaba de su compañera fallecida había sido un peluchito de conejo, por lo que ella se preguntaba por qué los demás estaban tan tranquilos. A la prota se le aguaron los ojitos, pero antes de soltar siquiera una lágrima, se golpeó la cara para volver en sí y le prometió a su compañera que ordenaría todo bien, así como a ella le gustaba. Más tarde, a Shina le dio hambre, así que fue a la cocina y con el arroz que sobró, se hizo algunas bolitas de arroz. La cosa es que su estómago rugía demasiado, así que no iba a alcanzar a llegar a la habitación. Entonces se detuvo en un lugar para comer, pero fue justo en ese momento que ella comenzó a preguntarse si estaba bien que todo terminara así, que las cosas siguieran como si nada hubiera pasado. De repente, Shina recordó que su compañera, la chica que falleció, una vez le dijo que ella tenía envidia de Shina porque era débil, pues para la prota, la guerra era cosa de otros. Pero eso no era así. De repente, frente a Shina, apareció una rosadita cubierta en sangre, pidiéndole que le diera sus bolitas de arroz. La prota se las dio, y la chica rosadita se veía muy feliz comiendo, y hasta le pidió otra bolita de arroz a la prota. Sin embargo, en eso ella se dio cuenta que Shina estaba herida, entonces le quitó el parche para ver qué tan grave era. En fin, Shina le preguntó a la rosadita que si estaba herida en alguna parte, pero ella le aseguró que no, lo que dejó impactada a la prota, porque entonces quería decir que toda la sangre que ella tenía encima había sido sangre salpicada. De repente, la rosadita se acercó al cuello de Shino y percibiendo su aroma, comentó que ella olía muy bien. La cosa es que este momento fue interrumpido por la profe Fran, quien le dijo a la rosadita que le había dicho innumerables veces que primero debía ir a la enfermería, porque si no dejaría todo manchado de sangre. En fin, luego de que la moradita se asegurara de que Mimi, la chica de pelo rosado, no le hubiese dicho nada a Shina, decidió llevársela. Pero obviamente, la chica empezó a protestar, porque la profe era una pesada. Como sea, cuando ellas estuvieron a solas, Fran le preguntó a Mimi que por qué se había acercado a Shina, si ya le había dicho un montón de veces que no se relacionara con los demás estudiantes. La cosa es que la rosadita le confesó que se había acercado a la prota, porque ella olía muy bien. Ella olía como a mamá. En fin, por su parte, Shina luego de eso volvió a su habitación, pero el olor denso a sangre parecía envolverla, así que ella no pudo dormir, y al día siguiente tenía una cara terrible, incluso peor que la de ayer. Cuando la prota se estaba preguntando a cuántas personas se necesitaba matar para terminar así cubierta de sangre, la profe anunció que la rosadita sería la nueva estudiante de la clase, y que su nombre era Kagari Mimi. La primera reacción de las demás chicas fue ver que la rosadita era muy linda, hasta parecía que tuviera 10 años, pero al saber su nombre, todas comenzaron a murmurar y a preguntarse que si esa Mimi sería la Mimi.
Shina no tenía ni idea de lo que las demás hablaban, pero como sea, la profe explicó que Kagari, desde que entró a los 10 años, no había tenido ninguna asignación, pero desde ahora pertenecería a esa clase, que era la de los 14 años. Y las cosas no acababan ahí, porque como Mimi tenía el número de clase 7, sería compañera de cuarto de la prota, que era la número 8. Más tarde vemos que la rosadita hablaba hasta por los codos y le preguntaba a Shina sobre muchas cosas, pero entre ellas estaba el peluchito, que era de la chica que falleció. Resulta que en ese mismo momento, todas las estudiantes estaban yendo a la capilla para orar y darle un último adiós a la difunta. Ellas deseaban que su alma encontrara paz y fuera liberada de todo el sufrimiento. Lo curioso es que aunque colocaban flores y ofrendas en el ataúd, este estaba vacío, porque resulta ser que la vida de los estudiantes y los soldados en el campo de batalla estaba controlada, por lo que al morir el cuerpo desaparecía. Esto era un mecanismo de defensa, porque si el enemigo llegaba a encontrar un cadáver, podría obtener información de él. De esta manera, Shina dejó el peluchito de su antigua compañera en el ataúd y con algo de tristeza le deseó un último adiós. En fin, más tarde en el comedor, la prota estaba un poco incómoda porque se sentía muy observada. No obstante, la rosadita no se daba cuenta de esto y al contrario, ella toda linda, cuando probó la comida, le dijo a la prota que sabía todo muy bien. En ese momento, Shina fue que se percató que todo el mundo las observaba por causa de Mimi, porque ella era muy linda. La cosa es que de repente, Ari y Seiran se les unieron a ellas y luego de que la rubicita se presentara y presentara a la pelinegra, le preguntó a Mimi que si ella era esa Mimi. Una vez más, Shina no estaba entendiendo, entonces Seiran le explicó que se decía que Mimi era un arma secreta que los profesores habían entrenado, con un entrenamiento especial transmitido de generación en generación en esa escuela. Y además también se decía que ayer Mimi había derrotado a varios enemigos. La prota no pudo evitar recordar que ayer la rosadita estaba llena de sangre, por lo que tal vez ella sí era esa Mimi. No obstante, tanto Ari como Seiran pensaron que no lo era y que solo era una coincidencia de que se llamaran igual. Rápidamente, la escuela convocó a algunos estudiantes y entre ellos estaba Mimi, por lo que rápidamente la rosadita se dispuso a ir, pero se devolvió como un pan y ahí sí se fue. Como sea, esta convocatoria les indicó a las chicas que entonces la rosadita sí era la Mimi que habían entrenado especialmente, el arma secreta de la escuela. Más tarde, Shino estaba pensando en lo que Seiran le había dicho sobre Mimi, pero ella no quería saber de eso. Ella no quería saber quién era más fuerte en la guerra o quién murió. Totsuki no sabía si lo que estaba haciendo era correcto o no, pero como sea, ella fue sacada de sus pensamientos por la profesora moradita, quien le pidió ayuda para que llevara todas las cosas de Mimi a la habitación. La cosa es que en eso, la profe se acercó a Shina y notó que en efecto, la prota olía a mamá, así que le pidió que cuidara de Mimi. Shina le preguntó a la moradita que si la rosadita era la Mimi que decían, el arma secreta de la escuela. No obstante, la profe le respondió que Mimi era Mimi, y le pidió que no se preocupara, pues ella se encargaría de que la rosadita se bañara. Más tarde, mientras la prota llevaba las cosas de Mimi a su habitación, ella vio que dos chicas estaban besando. Y no solo ella, sino que también la rosadita. Entonces la prota tuvo que explicarle a Mimi que en realidad eso no era un beso, sino que era magia de sanación, pues se inyectaba energía mágica directamente en el otro para curar heridas. Pero se decía que era difícil, si no había afinidad. La rosadita comentó que ella ya había visto a la enfermera hacer algo así. Sin embargo, esta vez Mimi estaba mucho más interesada. En fin, más tarde la prota no podía dormir, porque no hacía sino pensar que a partir de mañana Mimi sería su compañera, y además le dolía el estómago. La cosa es que la rosadita se dio cuenta de esto, entonces para quitarle el dolor de estómago a Shina, decidió besarla. La prota no pudo evitar notar que ese beso tenía un suave aroma a jabón, pero también un sabor a sangre. El primer beso de Shina había sido demasiado abrupto, no obstante, la rosadita lo había hecho para enviarle mucho poder mágico y así quitarle el dolor de estómago. La prota, al darse cuenta de la intención y de la inocencia de Mimi, rápidamente le aseguró que ella estaría bien y se ocultó debajo de las sábanas. La cuestión es que ella no pudo dormir nadita de nada y en clase se la pasaba autoconvenciéndose de que era normal que la gente intercambiara magia con un beso. Es más, seguramente muchas chicas ya lo habrían hecho. Shina ya no quería pensar más en lo que había sucedido. Ella quería concentrarse en la clase. No obstante, al ver la linda sonrisa de la rosadita, ella una vez más recordó lo que había pasado y se puso toda roja. En fin, al terminar las clases, la profe les avisó a todas que mañana harían un simulacro de combate, por lo que debían conservar su energía y guardar su poder mágico hasta entonces. A la prota no le gustó para nada esta noticia, porque la última vez ella no pudo conseguir ni una sola baja. En fin, más tarde, mientras Shina le cepillaba el pelo a Mimi, a la rosadita le dio curiosidad por saber qué se hacía en un simulacro. Entonces la prota le explicó que ellas luchaban contra enemigos ilusorios creados por los profesores y verían quién era el que vencía más.
A decir verdad, a los que ellas tenían que vencer eran copias de gente real, por lo que estos siempre atacaban de verdad. La cosa es que a la rubiecita nunca se le dio bien el atacarlos. Mimi entendió que, en resumen, ellas solo tenían que matar a muchos y ya. Sin embargo, diferente a la actitud relajada de la rosadita, Sheena se encontraba pensativa, por lo que le preguntó a Mimi que si eso no le daba miedo. La chica solo le devolvió la pregunta. Entonces la rubiecita contestó que claro que no, pues no era más que un entrenamiento. Al día siguiente, antes de empezar el simulacro, la profe les explicó a sus estudiantes que ellos soltarían a 100 objetivos en el bosque y que allí, en realidad, hubo un combate hace varios días, por lo que ellas debían tomárselo en serio, debían luchar de verdad. La profe estipuló que el objetivo para cada estudiante sería eliminar a 3 y les recordó que ellas estaban ahí para aprender a matar en combate para servir a su país. De esta manera, la profe Omi soltó a los 100 y rápidamente los estudiantes comenzaron a perseguirlos. Resulta que un grupo de 3 chicos había encontrado a 2 monstruos, por lo que su plan era atacar los 3 juntos. No obstante, su plan se fue a la basura cuando Mimi apareció y se papió a los 2 monstruos. La rosadita era una auténtica bestia. La cuestión es que aunque estos objetivos parecían fáciles de derrotar, de inmediato vemos que por otro lado, Seiran y Ari estaban trabajando juntas para acabar con uno solo. La pelenegra iba al ataque cuerpo a cuerpo, mientras que Ari se quedaba en la retaguardia como una especie de francotiradora. Así, entre las dos, aniquilaron a uno, pero de repente les llamó la atención que en el cielo Mimi estaba peleando con varios, por lo que pensaron que en realidad la rosadita era increíble. Como sea, la noticia de que la rosadita había vencido a 10 seguidos ya había llegado a oídos de la prota, quien todavía no había acabado con ninguno. Sin embargo, no era la única, porque la chica que llevaba la puntuación le dijo a Mimi que todavía habían muchos que no habían vencido ni siquiera uno. De esta manera, la rubicita decidió levantarse y luchar, pues no tenía que hacer como Mimi, ella solo debía derrotar a 3. Por otro lado, vemos que la enfermera Fran le estaba diciendo a la profe que si acaso sería buena idea haber incluido a Mimi, porque capaz acababa con todos ella sola. No obstante, esto tenía que ser así, porque como la rosadita estaba en la clase, debía tratarla como a cualquier otro estudiante. La cuestión es que de repente la profe se preocupó, porque en el mapa vio una señal extraña. Volviendo con Sheena, ella estaba persiguiendo a uno de los monstruos. No obstante, de la nada empezó a escuchar ruidos por varias partes, así que pensando que ella estaba rodeada, decidió escapar. El problema es que mientras ella estaba en el aire, vio que Mimi pasó y el tipo que la estaba persiguiendo terminó hiriéndola a ella, cortándole un brazo. Afortunadamente, cuando Sheena cayó inconsciente, algunos otros alumnos la vieron, por lo que avisaron a los profesores. Y por su parte, Mimi acabó con el tipo que la estaba persiguiendo. Más tarde, la prota ya se encontraba en la enfermería, y aunque Mimi fue a buscarle su bracito, no lo encontró, por lo que ahora la moradita tendría que crearle un brazo nuevo a Sheena. Sin embargo, no sería sencillo. Por su parte, Ari y Seiran querían hacer todo lo posible para ayudar a la prota. Entonces comenzaron a ayudarle a la enfermera a buscar el historial clínico de la prota. Ya cuando las chicas lo encontraron, Fran mencionó que su método de tratamiento sería con un beso, por supuesto. Ella le infundiría un montón de poder a la prota para estimular su recuperación. Sin embargo, pensando que ese sería el primer beso de Sheena, creía que tal vez la chica podría odiarla. En eso, Mimi, de ver a la rubiecita sufriendo, se desesperó. Entonces decidió que ella sería quien le daría el beso. La enfermera le dijo a la rosadita que lo olvidara. No obstante, ella no escuchó nada de lo que Fran le dijo. Y mientras le prometía a Sheena que ella haría que se recuperara, la besó. Y rápidamente comenzó a transferirle un montón de poder mágico. Fue de esta manera que el brazo de Sheena se regeneró. Y las 2 chicas que estaban allí quedaron impactadas de que Mimi pudiera hacer una cosa semejante. Más tarde, justo cuando la prota estaba soñando con todo lo que había pasado y pensaba en cuánto ella odiaba lastimarse y odiaba que la gente muriera, en cuánto odiaba la guerra, ella despertó y se sorprendió mucho al ver que había recuperado su brazo. En fin, luego de que la enfermera le cambiara la venda a Sheena y le recomendara no hacer mucho esfuerzo hasta que desaparecieran las cicatrices, ella y la rosadita salieron de la enfermería. En ese instante, ellas vieron a la profe Omi, quien se disculpó por haber hecho el simulacro sin haber contemplado que las alumnas podían perder la vida durante el ejercicio. No obstante, también les pidió que recordaran que ellos están en tiempo de guerra y cuando llegase la hora, tenían que poder defenderse solos. En fin, después de esto, la enfermera le dijo a la rosadita que como Sheena tenía que descansar, ella debía quedarse a su lado para ayudarla. Mimi se puso tan contenta por esto que hasta quiso llevar a la rubiecita de caballo, pero la prota no lo permitió. Más tarde, mientras las 2 chicas comían algunas galletitas, Sheena recordó que en ese momento, durante el combate, Mimi parecía una persona totalmente distinta, pues la rosadita siempre es alegre, despreocupada y esta vez es tierna.
En fin, como la Rosadita quería ver la cicatriz de la prota, ella se la mostró. Entonces Mimi le deseó que se pudiera recuperar pronto, pues perder un brazo era algo muy molesto. Y lo decía por experiencia, porque como ella siempre se lanzaba directo por el enemigo, le pasaban todo tipo de cosas. Aunque eso sí, siempre se recuperaba. Mimi le explicó a Sheena que los enemigos siempre le lanzaban un tipo de hechizo muy poderoso, que con apenas tocarlo, se destrozaba la carne, por lo que siempre la Rosadita perdía mucha sangre y acababa cubierta de ella. Ya luego, ella se quedaba congelada, le costaba mucho ver y era como si se quedara completamente sola. La prota mencionó que eso fue lo mismo que ella sintió y hasta le dio mucho miedo. Sin embargo, Mimi la entendía, pues al igual que ella, a la Rosadita no le gustaba sentir dolor, pero aún así ella se alegraba de que la prota ya tuviese el brazo mejor. De inmediato, Sheena comentó que si no hubiera sido por la enfermera, no sabría qué había hecho. Pero fue en ese momento que Mimi le dijo a la prota que fue ella quien la había curado, que fue su beso el que la había sanado. La rubiecita en realidad no se acordaba, porque en ese momento estaba inconsciente. Entonces Mimi decidió repetirlo para ella. Tiempo después, vemos que la Rosadita despertó a Sheena y resulta ser que ya ha pasado un mes desde que comenzaron a vivir en el mismo cuarto, por lo que la prota ha aprendido mucho de Mimi. La cuestión es que ya se les estaba haciendo tarde para entrar a clases, por lo que Sheena, mientras se alistaba rápidamente, también ayudaba a la Rosadita a buscarle las medias y a peinarse. Esta faceta de Mimi hacía que Sheena pensara que, aunque se decía que ella era una especie de arma secreta, en realidad era muy despreocupada y su aspecto no le importaba nada. Además de que tampoco era muy exigente y se comía todo. En clases, mientras la prota sacaba buenas notas, Mimi por su parte no dominaba las matemáticas. Sin embargo, siempre obtenía un 10 en historia, lo que la convertía en una chica de altos contrastes. Otra cosa de las que Sheena se había percatado es que a veces la enfermera Fran iba a verla, por lo que más que una profesora parecía su madre. En fin, en eso llamaron a ciertos estudiantes para que se prepararan para el despliegue. Obviamente entre ellos estaba Mimi, por lo que Sheena no pudo evitar pensar que cada vez que la Rosadita se despedía de ella con una sonrisa, no sabía cómo sentirse. La prota se preguntaba por qué Mimi se veía tan feliz siempre que se iba, si ella le había dicho que no le gustaba el dolor. En ese momento llegaron Ari y Seiran para comer junto a la rubiecita, y al ver que ella estaba comiendo bolitas de arroz, se dieron cuenta que esa era la razón por la cual Mimi la había llamado la chica de los onigiris. En fin, cambiando de tema, Ari le dijo a Sheena que aunque todavía Kagari seguía combatiendo, ella no debía preocuparse, pues durante el simulacro, Mimi fácilmente pudo con todos. Ella fue tan increíble que incluso Seiran reconoció su valía. La pelinegra medio tsundere aclaró que ella nunca había dudado de Mimi. No obstante, Ari continuó mencionando que la Rosadita no solo era asombrosa luchando, sino que también ese beso curativo fue increíble. Con esto, Sheena corroboró que entonces Mimi le había dicho la verdad cuando le contó que la que la había sanado fue ella. La cuestión es que en eso, Ari le preguntó a Sheena que si acaso odiaba a Mimi, por lo que ella rápidamente dijo que no, y mencionó que aunque ella no la odia, la primera vez que la vio, había regresado de combatir y estaba cubierta de sangre de otra persona. Sin embargo, la Rosadita estaba alegre y sonriente mientras le hablaba, pese a que había matado a mucha gente. Sheena sabe que ellas están en guerra y que tener que matar a otros puede ser inevitable. Sin embargo, no comprende cómo una persona puede comportarse así, y esa era la razón por la cual no se quería relacionar con la Rosadita. La prota se consideraba una persona horrible por eso. Sin embargo, Ari la entendía y le confesó a Sheena que todo el mundo se sentía así de vez en cuando. De inmediato, la prota continuó diciendo que a pesar de todo eso, Mimi también resultaba lastimada a veces y que eso no le gustaba, por lo que, cuando Sheena se enteró de ello, le hizo pensar que tal vez la Rosadita era como el resto. Seiran quedó un poco sorprendida por lo que dijo la prota, porque todo el mundo decía que Mimi era el arma legendaria que no podía morir. En fin, de repente las chicas escucharon que 12 habían regresado de la misión, lo que quería decir que 2 habían muerto, y que mañana, una vez más, ellas tendrían que rezar en la capilla. Más tarde nos enteramos que Seiran había notado que Ari estaba demasiado interesada en Sheena y Kagari, y la razón era porque la rubiecita siempre había sido muy reservada delante de la gente, pero ahora con Mimi tendría que aprender a cambiar. La pelinegra le aconsejó a su amiga que no dijera ese tipo de cosas frente a las demás personas, pues creerían que ella era cruel. Sin embargo, a la rubiecita no le importaba lo que pensaran los demás, siempre y cuando la tuviera a ella. Ya en la noche, vemos que la enfermera Fran había mandado a recoger algo, y cuando abrió el paquete se nos revela que estos eran los pedazos del cuerpo de Mimi. No obstante, la moradita no iba a mover ni un dedo para sanar a la Rosadita. Entonces la propia Mimi se autosanó y volvió a reconstruir su cuerpo. De esta manera, cuando Kagari ya estuvo completa de nuevo, la enfermera la regañó porque ya van muchas veces que ella le advierte que tenga cuidado al combatir. La cuestión es que la Rosadita quería regresar pronto.
Por otro lado, Sheena ya se encontraba preocupada porque Mimi nada que regresaba. Así que se le ocurrió que tal vez ella estaba entre los dos que habían muerto. Sin embargo, se dijo a sí misma que no debía pensar en lo peor, y creyendo que de seguro cuando la Rosadita tendría hambre, decidió hacer algunas bolitas de arroz. Poco después, Sheena aún se encontraba pensando en la Rosadita, y en su mente se disculpaba con ella por haber pensado que daba miedo. Y aunque dentro de ella siempre hubo una voz que le decía que huyera, Mimi siempre le sonrió y siempre la trató bien. Justo en ese instante apareció Mimi, por lo que Sheena, muy aliviada, se le acercó y le dio la bienvenida. La Rosadita encontró un poco extraño que la prota fuera más amable de lo normal. Entonces, ella de inmediato se disculpó por haber sido muy fría y de paso le agradeció por sanarle el brazo. En fin, después de eso, Mimi empezó a devorar todas las bolitas de arroz, pero a Sheena le dio curiosidad saber dónde estaba Mimi antes de llegar a la academia. Entonces, ella le contó que antes ella estaba bajo tierra, en un lugar oscuro y solitario. Ahora que Sheena ya sabía un poco más de la Rosadita, le propuso que fueran amigas. Claro, solo si ella quería. De inmediato, Mimi súper emocionada aceptó, y mientras la abrazaba, no hacía sino decir una y otra vez que ella era su primera amiga. Días después, las chicas no tuvieron clases, así que Mimi le preguntó a Sheena que qué hacían las amigas en sus días libres. Entonces la rubiecita le contó que comían dulces juntas y hablaban de sus cosas. La cuestión es que eso ya lo hacían ellas dos, y Mimi quería saber qué más hacían. Así Sheena siguió enumerando que celebraban sus cumpleaños, se ayudaban y se contaban secretos que no les contarían a otros. Pues para cualquier persona era importante tener a alguien a quien contarle la verdad y darle consejos. Por ejemplo, en este caso, Sheena le dijo a la Rosadita que ella era bastante desordenada y viendo el desastre que ella tenía en el cuarto, decidió que se pondrían a arreglarlo. Incluso en el proceso, la rubiecita le enseñó a Mimi que era una lavandería y para qué servía. Durante la limpieza, ellas también obtuvieron un poquito de ayuda de Ari y Seiran. Y ya cuando todo estuvo reluciente, Sheena le dijo a la Rosadita que le iba a descansar un rato y luego repasarían los apuntes. Mimi no quería, pero en eso llegó la enfermera Fran para llevársela a las malas. Así que cuando ellas iban de salida, Sheena le preguntó a Fran que si la Rosadita tenía que salir a combatir. La profe le dijo que obviamente sí. Sin embargo, viendo la carita triste de la rubiecita, le dijo que no se preocupara, pues de todas maneras, Mimi no podía morir. Poco después, la Rosadita, un poco enojada, le dijo a la profe que ella estaba harta de ir a la guerra. Sin embargo, entre más rápido ella acabara, más pronto podría regresar. Entonces, la enfermera Fran la felicitó por no haberle contado su secreto a nadie. Por otro lado, cuando Sheena estaba en la biblioteca, se encontró a Ari y Seiran, quienes ya sabían que la Rosadita una vez más fue llamada para el despliegue. No obstante, la rubiecita les contó lo que le había dicho la enfermera, sobre que Mimi no podía morir. Esto alteró un poco a la pelinegra, pero Ari, tratando de disimular, comentó que tal vez lo que dijo Fran no era literal, sino algo como un descuida, es fuerte y puede encargarse sola. La prota no sabía qué pensar al respecto, porque cuando está con Mimi, a pesar de que ella es algo inmadura, por el resto es solo una chica normal. En fin, mucho más tarde, Sheena estaba esperando la llegada de Mimi. Sin embargo, le preocupaba un poco que ya estaba amaneciendo. No obstante, en eso llegó la Rosadita, quien se le hizo extraño que Sheena aún anduviera despierta. La cuestión es que la prota le explicó que ella quiso esperarla despierta, pues pensó que a ella le daría pena si viera la luz apagada cuando regresara. En fin, como la rubiecita le había puesto sábanas limpias a la cama de Mimi, ella rápidamente saltó encima, se las estrenó y pensando en que las amigas compartían secretos, decidió que mañana ella le iba a contar el suyo a la prota. Así, al día siguiente, Mimi llevó a Sheena a un lugar apartado y la rubiecita no pudo evitar pensar que como ella era la primera amiga de Mimi, debía considerarla especial, debía considerarla una amiga muy importante y eso le alegraba. Ahora que ellas estaban a solas, la Rosadita le hizo prometer a Sheena que no se lo diría a nadie y le contó que en realidad ella no podía morir porque ya estaba muerta. A la prota esto le cayó como un baldado de agua fría, tanto que ni siquiera supo qué decir. Rápidamente Sheena le preguntó a Mimi que a qué se refería, pero es que a la Rosadita también le resultaba demasiado complicado entenderlo, así que ella solo le estaba diciendo lo que los adultos le decían. La rubiecita, recordando su conversación con Seiran, un poco asustada le preguntó a Mimi que si entonces ella era un fantasma. No obstante, la Rosadita, haciendo puchero, le contestó que ella era ella y no un fantasma. Enseguida, la conversación quedó hasta allí, porque a Mimi le interesaron las margaritas que habían en el jardín. La cuestión es que como la profe había visto todo, en clase, Omi tocó el tema de la magia de resurrección, la cual consistía en intercambiar la vida del usuario con la del difunto, reviviéndolo así y otorgándole la vida eterna. No obstante, este era un hechizo prohibido. Algunas compañeras se preguntaban por qué estaba prohibido. ¿Por qué acaso no sería mejor revivir a las personas?
La sensei de inmediato le pidió a Shina que respondiera porque ella creía que esa magia estaba prohibida, a lo que la prota contestó que tal vez era porque era cruel hacer que alguien viviese eternamente. Omi quedó un poco sorprendida con esta respuesta, pues no era la que buscaba exactamente. Sin embargo, también se podía considerar un factor adicional. De esta manera, la sensei de lentes explicó que esta magia hace varios siglos fue prohibida, porque como ya se había dicho, se debía sacrificar su propia vida e intercambiar una vida por otra era inaceptable en cualquier circunstancia. Más tarde, cuando acabaron las clases, la profe Omi le mostró a Fran la grabación de su varita, donde se escuchaba que Mimi le había contado su secreto a Shina. Entonces la moradita le agradeció por la información y decidió encargarse de ello. Por otro lado, vemos que en la biblioteca, la rubiecita estaba investigando sobre la magia de resurrección. Sin embargo, no había encontrado nada, solo que estaba prohibido. La cuestión es que en eso, tanto la prota como Mimi fueron llamadas a la enfermería y debían ir de inmediato. De esta manera, ambas se pusieron en marcha. Sin embargo, Shina no pudo evitar pensar que cuando la llamaron se le heló la sangre y pensó que el corazón se le iba a parar. Shina tuvo tanto miedo que por un momento pensó en huir. Sin embargo, reflexionando en esto, creyó que tal vez eso era lo que la rosadita siempre sentía. Cuando las chicas llegaron a la enfermería, la moradita hizo que Mimi saliera con la excusa de pedirle a la profesora Omi unos snacks y té. En fin, ahora que la enfermera ya se encontraba a solas con Shina, le explicó que la había llamado porque ella ya se había enterado del secreto de Mimi y le explicó que, en efecto, la rosadita había revivido gracias a un hechizo de resurrección. A decir verdad, fue la mamá de Mimi quien violó el tabú para usarlo. Fran le explicó a la rubiecita que las personas revividas eran reliquias problemáticas del pasado. Sin embargo, los grandes poderes mágicos de Mimi eran vitales para el país, por lo que la rosadita llevaba muchos años luchando para ellos, y por eso los rumores de que es uno de los misterios de la escuela llevaban transmitiéndose durante generaciones. La cuestión es que esto no era todo, porque para quienes revivían, el tiempo se detenía. Sus cuerpos se quedaban tal y como estaban al revivir. Ellos no envejecerían, lo que quería decir que la rosadita seguiría yendo a combatir todo lo que la guerra durara. La rubiecita pensaba que eso no era justo. Sin embargo, Fran le preguntó que si acaso ella asumiría el puesto de Mimi en el campo de batalla. Obviamente, Shina no podía, porque tanto ella como los demás estaban a salvo ahí en la academia, gracias a la rosadita. Sin ella, muchas más vidas se perderían. En eso llegó Mimi, reclamándole a la enfermera porque la maestra Omi no tenía ningún snack. Entonces a Shina se le ocurrió la idea de que juntas podrían hornear galletas. Así, cuando ellas iban de salida, la enfermera moradita le recordó a la prota que todo lo que le había dicho era información clasificada, por lo que si algo se llegara a descubrir, entonces ella estaría en apuros. En fin, más tarde, mientras las chicas hacían galletas, Shina reflexionaba en que ella, como alguien que nunca ha ido a combatir y dependía enteramente de los que sí iban, no era la adecuada para juzgar las elecciones de Mimi, por muy retorcidas que le pudiesen parecer, como por ejemplo ir a combatir cada vez que se lo ordenaban. Entonces solo pudo decirle a la rosadita que ella era asombrosa. Por otro lado, vemos que algunos profesores estaban discutiendo estrategias militares. Sin embargo, como los estudiantes entrenados para combatir eran más eficientes que los soldados, el país los obligaba a usarlos. Algunos de ellos estaban en contra de enviar niños al frente. Entonces, decidieron que una vez más dejarían que Mimi se encargara. Literalmente, el país estaba dependiendo de la rosadita para todo, porque no tenían elección. No obstante, vemos que una mujer mayor estaba un poco reacia con que la enfermera Fran tratara a Mimi como si fuera de su propiedad. De esta manera, ella le preguntó a la moradita que qué pretendía hacer, poniendo a la rosadita en contacto directo con los demás alumnos. Sin embargo, ella no escuchó porque estaba durmiendo, así que se llevó un gran regaño. Omi le aconsejó a la enfermera portarse bien antes de que la echaran de allí. Sin embargo, la moradita estaba bastante tranquila, porque la academia no podría subsistir sin su magia sanadora. Omi también le recrimina a la moradita el hecho de haber mezclado a Mimi con los demás estudiantes y haber dejado que su secreto saliera a la luz. Sin embargo, Fran se defendió diciendo que eso había sido decisión de la rosadita, además de que Shina no era de las que iban contando secretos por ahí. Sin embargo, ella ya también tomó sus medidas, asustando a la prota, diciéndole que eso era información clasificada. De esta manera, la enfermera se retiró y vemos que Omi, mientras regresaba a su habitación, comenzó a recordar a Laura Mel, una alumna que ella había enviado a la muerte, y ahora la culpa la remordía por dentro. Al día siguiente, la profe de lentes se encontraba en el patio, recalibrando los enemigos virtuales del próximo simulacro. Fran le sugirió que tal vez el nivel era demasiado alto para los alumnos que recién habían llegado a la clase 14. Sin embargo, Omi aclaró que Mimi se había incorporado a la clase 14 antes de que los alumnos pudiesen procesar la muerte de Laura, por lo que por eso se distrajeron y ahora les costaba concentrarse. Omi sabía que sus estudiantes no se podían permitir distraerse.
La moradita le sugirió a Omi que no fuera tan dura, porque si no los estudiantes acabarían odiándola. Ella debería abrirse más y demostrarle que como ellos, ella también puede reír y llorar. Sin embargo, a la pelinegra no le interesa que sus alumnos la odien, porque si el hecho de caerles bien les diera más opciones de sobrevivir, ella lo haría, pero el mundo en que viven no es así. Por otro lado, Sheena despertó a la Rosadita, y mientras veía cómo ella se levantaba animada, no pudo evitar reflexionar en que ella no tiene la fuerza para proteger a la Rosadita ni para sustituirla en combate. Es Mimi quien la protege a ella. Y mientras recuerda las palabras de Frank sobre que la guerra continuará, ella acepta que no puede hacer nada para cambiarlo. Más tarde, la Rosadita se queja de lo aburridas que son las matemáticas. Entonces Sheena se ofrece para estudiar juntas. No obstante, ella rechaza la invitación, porque aparte de que no quiere, también pasa mucho tiempo fuera de la escuela. En eso, Ari y Seiran les recordaron a las chicas que la siguiente clase era en el laboratorio, por lo que la prota, como una madre, comenzó a buscar la pluma de Mimi que estaba caída. Más tarde, en privado, Seiran le contó a Ari que ella aún no había descubierto nada sobre Mimi, y aunque podría preguntárselo directamente a Sheena, no lo hacía porque eso dejaría a la rubiecita en un aprieto. Además, aunque la enfermera le hubiese dicho algo a la prota, probablemente ella no les pueda contar si en realidad Mimi revivió o no. La pelinegra también había oído de unos estudiantes de la clase 17 que durante el combate habían visto a alguien cortado por la mitad. Sin embargo, cuando ellos volvieron al campus no había muerto nadie, lo que reforzaba aún más la teoría de la gente revivida. Como sea, la rubiecita pensaba que los hechizos antiguos eran muy lindos, eran hasta románticos, porque uno debía dar su vida para traer de la muerte a otra persona. Así que eso significaba que esa persona debía sentir algo muy grande por la otra. El hecho de dar tu alma y toda tu magia por otra persona se le hacía maravilloso. A Seiran se le hacía que todo eso era una farsa, y por el contrario, a ella le gustaban los hechizos de luz, o si no, los de letra, que permitían expresar con palabras lo que alguien sentía. De repente, las chicas vieron una gran explosión, comentando así que algunos decían que los ataques del enemigo estaban empeorando últimamente. Enseguida la pelinegra le preguntó a Ari que si ella sería capaz de usar magia de resurrección, si ella, es decir la pelinegra, muriera delante suyo. La rubiecita, en lugar de contestar a la pregunta, mientras entrelazaba su mano con la de la pelinegra, le dijo que era mejor dejar de hablar de suposiciones. Por otro lado, vemos que Sheena llevó a la Rosadita a un lugar donde habían muchas margaritas, y Mimi estaba tan feliz que mencionó que a pesar de que ella llevaba allí desde que lo llamaban el archivo, un tiempo muy remoto, ella no sabía que ese campo de flores existía. Sheena quería saber cuántos años tenía la Rosadita. La cuestión es que ella no llevaba la cuenta. Sin embargo, se recuerda cuando convirtieron ese sitio en una escuela. Antes de que la escuela estuviera allí, a Mimi le dejaban salir un poco, pero luego de que se construyó, ya no. Y para lo único que le dejaban salir era para combatir, por lo que la Rosadita por mucho tiempo estuvo muy aburrida. Sin embargo, ahora se divierte viendo las flores, yendo a la escuela, dibujando, comiendo con los demás, llevando su mismo uniforme, y lo mejor es que ahora Mimi podía pasar tiempo con Sheena. La rubiecita admitió que ella también se estaba divirtiendo mucho con Mimi y comenzó a hacerle una corona de flores, pues su última compañera se lo había enseñado a hacer. De esta manera, la prota le regaló a Mimi una corona de flores. Y mientras la Rosadita se había quedado muy emocionada con este regalo, Sheena solo pensaba que aunque Mimi llevaba mucho tiempo viva, ella no tenía ni idea lo que era la diversión y la felicidad. Entonces decidió que ella quería aportar algo de diversión a la vida de la Rosadita, aunque solo sea pasando el rato juntas. La cuestión es que días después, la rubiecita se levantó pensando en la pregunta que le había hecho Mimi, de qué era lo que quería hacer. Sin embargo, aunque ella llevaba tiempo reflexionando en ello, aún no lo sabía. En fin, ese día era el Día de la Gratitud, donde todos los estudiantes se unían para organizar y limpiar la escuela en forma de agradecimiento por haberlos criado. Las dos chicas fueron a ayudar a limpiar el archivo. La cuestión es que mientras la prota recogía las hojas de un libro que estaba dañado, encontró una página que hablaba sobre maldiciones, lo que le hizo recordar el precio de la magia. Y pensando en lo que le había preguntado Mimi, que qué era lo que quería hacer, se cuestionó si acaso habría alguna manera de romper el hechizo de la Rosadita. En eso, Mimi la sacó de sus pensamientos, porque como estaba usando magia para hacer levitar los libros, algunas palabras ya se estaban viendo raras, y quería que la prota también probara a usar su magia. Sheena rápidamente recogió todos los libros y le mostró a Mimi que ella no podía hacerlos flotar, pues necesitaba todo su poder mágico solo para levantar un libro, lo que también significaba que ella era una inútil que no podía proteger a nadie. La Rosadita animó a Sheena diciéndole que de todas maneras ella era muy buena limpiando y haciendo galletas muy ricas, pero dejando esto de lado, la prota vio que un chico llamado Haru, el mismo del día de la práctica en campo, estaba intentando colocar un libro en lo alto de la estantería, entonces fue a ayudarle. La cuestión es que la profe mandó a llamar al chico, así que la prota le dijo que podía ir, pues ellas se encargarían del resto de libros. De repente, a la Rosadita se le cayeron en la cabeza algunos libros, por lo que rápidamente Sheena fue a sobarle la cabecita y mientras la abrazaba, le aseguró que todo estaría bien.
De repente, Mimi se aferró a la prota y le dijo que quería más cariñitos. La cuestión es que el momento fue interrumpido porque Ari y Seiran habían escuchado un ruido. Luego de que las chicas terminaran de limpiar el archivo, Mimi aseguró que se había divertido muchísimo. No obstante, Sheena le explicó que el Día de la Gratitud no solo era para limpiar, y le mostró que los estudiantes también hacían como una especie de festival cultural. La Rosadita quería ir a ver, no obstante, Sheena le pidió que la esperara, pues ella tenía que ir a la habitación a recoger algo. Fue de esta manera que Mimi comenzó a echar un vistazo por todo el lugar, pero cuando Sheena volvió, vio que la Rosadita estaba rodeada de un montón de senpais que estaban encantadísimas con ella. De inmediato, la prota se acercó. Entonces, una chica le explicó que como la ropa de Mimi estaba sucia, ellas pensaron en darle algo de ropa. Sin embargo, terminaron convirtiéndola en una muñequita. En eso, Sheena se dio cuenta que la chica que le hablaba era la misma que la otra vez la habían visto besarse. Sin embargo, aunque la prota no dijo nada, Mimi se abrió la bocota reconociéndola. Entonces ella, con una sonrisa, se presentó diciendo que se llamaba Esther y era de la clase 16. En fin, dejando esto de lado, Esther permitió que la Rosadita se quedara con el vestido. Pues resulta que en el Día de la Gratitud, todo lo que se colocaba en los pasillos podía ser tomado libremente por cualquier estudiante, por lo que incluso Mimi podría llevarse este vestido. Obviamente, la Rosadita aceptó encantada, y Sheena también le agradeció a Esther, porque Mimi no tenía ropa casual. Incluso, hasta en los días libres, ella andaba con su uniforme. La cuestión es que la chica también le dio a Sheena un vestido igualito de color azul, mencionando que, aunque ese era suyo, de todas maneras, ella y su otra amiga no los volverían a llevar juntas. De esta forma, Sheena aceptó el regalo, y de inmediato le dio unos dulcecitos a Esther, por lo que ella no pudo evitar comentar que entonces la prota era la chica que siempre llevaba dulces ricos en el Día de la Gratitud, y estos eran tan famosos que Esther estaba súper feliz. Más tarde, cuando las chicas volvieron a su cuarto, vemos que Sheena se había traído del pasillo una plantita que ya estaba casi muerta, por lo que Mimi no lo entendía, pero es que para la rubiecita, esa planta aún estaba viva y quería atesorarla. Lo curioso es que cuando Sheena le tocó una hojita, esta de la nada floreció. Sin embargo, la rubiecita no se dio cuenta. Ya en la noche, cuando la Rosadita regresó de su misión, llegó derechito a su habitación. Sin embargo, como se había manchado un poquito de sangre, Sheena decidió ir con ella al baño. De esta manera, mientras las chicas iban en camino, la prota le preguntó a Mimi que si esta vez no hacía falta que ella hubiese ido con la enfermera a cambiarse, a lo que la Rosadita le explicó que fue directo a su cuarto, porque sabía que ella la estaría esperando, y además prefería darse un baño con ella. Esto avergonzó un poquito a Sheena, pero como sea, ya mientras ellas se bañaban, la Rosadita no pudo evitar mencionar que el Día de la Gratitud fue muy divertido, por lo que quisiera limpiar con los demás otro día también. Por su parte, Sheena no podía evitar notar que esta vez Mimi olía demasiado a sangre, por lo que debió haber matado a mucha gente. A la rubiecita le entristecía pensar que aunque Mimi era bastante pequeña y no entendía lo que estaba haciendo, tuviera que de todas maneras hacerlo. De inmediato, la Rosadita notó que Sheena se había quedado perdida en sus pensamientos. Entonces ella misma se enjuagó el cabello y rápidamente también le lavó el pelo a la prota. De esta manera, las chicas comenzaron a divertirse. Sin embargo, la prota aún pensaba que aunque Mimi llevaba mucho tiempo matando gente, ella aún no comprendía la tristeza o el dolor de la guerra y seguiría haciendo lo mismo día tras día. Pero Sheena no quería que pasara eso. En fin, cuando las chicas se metieron a la bañera, la Rosadita con su magia le hizo a Sheena una corona de agua, por lo que la prota no pudo hacer más que agradecer. Dejando esto de lado, la Rosadita comenzó a imitar el hechizo que los enemigos de ese día habían usado contra ella, y aunque este tenía muchos picos, Mimi estaba orgullosa de haber vencido a un montón. Este comentario hizo que Sheena le preguntara a la Rosadita que si algún día ella fuera a combatir y no regresara, ¿cómo se sentiría si no pudiera verla a ella o a la enfermera Fran nunca más? La Rosadita obviamente contestó que no le gustaría nada. Entonces Sheena le explicó que era exactamente eso lo que pasaba en la guerra, porque de seguro a la gente que ella derrotó hoy la esperaban en sus casas y sus seres queridos. Sin embargo, cuando morían, quienes los amaban nunca más los volverían a ver. La guerra era algo muy triste. Mimi, toda inocente, le dijo a Sheena que ella no iba a morir, pero es que la prota no se refería a eso. Ella no estaba diciendo que Mimi fuera mala persona. Sin embargo, tampoco le gustaba que ella tratara las vidas ajenas como algo desechable, pues todas las vidas eran importantes, tanto la de ella como la de sus enemigos. La Rosadita, aún sin entender, le preguntó a Sheena que si la vida de sus enemigos también era importante, pero la prota, reflexionando en que ella tampoco comprendía muy bien todo eso, como para decirle qué hacer, se disculpó con Mimi por estar hablando cosas raras. De inmediato, la Rosadita le agradeció a la prota, asegurándole que no le resultaba raro y que recordaría que todos eran importantes. La cuestión es que esto hizo llorar a la prota.
En fin, al día siguiente, ambas chicas fueron con la enfermera Fran para que les diera algún producto para desmanchar el piso. Entonces, mientras Mimi fue a buscar un fresquito verde que era ideal para eso, la moradita comenzó a considerar a Sheena, porque bañar a Mimi era toda una pesadilla, pues ella nunca se quedaba quieta y se ponía a nadar. De inmediato la rubiecita aseguró que a ella le había parecido divertido y hasta pensó que Mimi lo estaba disfrutando, pero ya que la prota decía esto, Fran dejó que ella se encargara de bañar a la rosadita. Cambiando de tema, Sheena le preguntó a la enfermera que si estaba bien dejar que Mimi creyera que no había nada de malo en matar a sus enemigos, que creyera que estaba bien arrebatar vidas ajenas. Fran, con una voz un tanto agotada, le dijo a Sheena que luego de que la rosadita hubiese matado a innumerables seres humanos, si ella llegara a comprender la magnitud de ese pecado, de seguro se quebraría mentalmente, y aún peor, cuando ella es inmortal. Aún así, Sheena no quería aceptarlo. Ella quería hallar un modo de hacer que el cuerpo de la rosadita volviera a la normalidad, para que entonces ella no tuviese que ir más a combatir. Fran, aterrizando a la prota, le dijo que en ese caso, todos los estudiantes tendrían que ir en su lugar, incluso ella. Sheena ya no sabía qué más hacer y se preguntaba por qué tenían que librar esa guerra estúpida. Pero la cosa es que ni siquiera la propia moradita lo sabe. Lo único que sí entiende es que las guerras ocurren igualmente y no se terminan, porque aunque duren décadas o siglos y un bando derrote al otro, la paz solo era temporal, pues las semillas del odio se extendían y acababan provocando nuevas guerras. El ciclo era interminable, por lo que las personas, para protegerse a sí mismas y a sus seres queridos, optaban por luchar, aún sabiendo que era una locura. Fran le explicó a la prota que nadie creía que estuviese bien que Mimi peleara. Sin embargo, no tenían alternativa, porque ella era la única que podía limitar sus bajas. No tenían alternativa. En fin, ya que la rosadita había encontrado el fresquito para quitar las manchas, las chicas se dirigieron a su cuarto. Sin embargo, la enfermera no pudo evitar pensar en que ellas no debían tener prisa. Ellas solo debían ir despacio, paso a paso y juntas. En la noche, una vez más, Mimi fue llamada para una misión, por lo que antes de irse, ella le prometió a la prota que regresaría. La cuestión es que Sheena, luego de pensarlo un poco más, llegó a la conclusión de lo que quería hacer. Entonces, alcanzando a la rosadita antes de que se fuera, le prometió que la esperaría, así que ella debía volver sana y salva. Ya en el campo de batalla, mientras la rosadita peleaba con todas sus fuerzas, se dio cuenta que ella no iba a poder cumplir la promesa que le había hecho a Sheena de volver a casa sana y salva. Así, al día siguiente, cuando terminaron las clases, Mimi aún no había vuelto a la escuela y la prota ya se estaba preocupando, pues Seiran le había dicho que ella había visto que algunos veteranos que habían luchado ya habían regresado. De esta forma, por consejo de Ari, la prota fue a la enfermería para ver si allí estaba Mimi, pero resulta que la rosadita aún no había llegado. Entonces, la enfermera Fran le pidió a la prota que esperara a la rosadita en la sala del fondo, pues ella tenía que seguir atendiendo a los heridos. De esta manera, Sheena se apresuró a llegar a la habitación, pues no estaba soportando ver tanta sangre, dolor y sufrimiento. La cuestión es que, aunque ella quería ayudar, no podía porque no tenía ningún hechizo útil. En eso, un hombre golpeó la puerta, llamando a la enfermera porque él le traía lo de siempre. Entonces, rápidamente, Sheena abrió la puerta y notó que el hombre en realidad era uno de los instructores de nivel avanzado. Pero, como sea, él le dejó el paquete a la rubiecita y luego de eso se fue. De esta forma, la prota, con un gran esfuerzo, tuvo que entrar al costal, y justo cuando se preguntaba qué sería eso, ella escuchó que de allí provenía la voz de Mimi, y rápidamente se apresuró a abrir la bolsa, encontrándose así con una rosadita, muy mal herida y ensangrentada. La chica no estaba tan descuartizada como la otra vez, y mientras ella se autocuraba, notó que en realidad Sheena estaba frente a ella, así que fue a abrazarla, pero su brazo, que estaba dislocado, no la dejó, y obviamente el dolor la hizo quejarse. Sin embargo, rápidamente le aseguró a la prota que no le dolía nada, y que no estaba lastimada, pues ella no era como los demás, y siempre se recuperaba enseguida. Mimi le confesó a Sheena que ella quería verla en cuanto se aseara. Sin embargo, también se disculpó con ella por no poder cumplir su promesa de que no se iba a lastimar. La prota, sin decir ni una palabra, llorando, se lanzó a los brazos de la rosadita, y mientras la abrazaba fuertemente, se disculpaba una y otra vez por decirle que no se lastimara, por no haber sido consciente de lo que estaba pasando. Sheena sabía que tenía que enfrentar la realidad, pero no lo hizo y en su lugar le pidió algo imposible a Mimi. De repente, la rosadita tomó la cara de la prota y enojada le dijo que no se disculpara, porque a decir verdad, ella se puso muy contenta cuando Sheena le dijo eso. La prota la había hecho muy feliz con su petición. De esta manera, Sheena comenzó a llorar a mares, y la rosadita, viendo que la prota lloraba, también empezó a llorar, quedando así como dos lloronas frente a la enfermera Fran. En fin, más tarde los profesores se reunieron para hacer un balance de la guerra, pues el frente se estaba expandiendo y el enemigo se estaba volviendo más violento.
En este punto, ellos ya no podían solo depender de Mimi, por lo que estaban contemplando la idea de enviar también a otros alumnos a combatir. Pero aunque algunos sí tenían potencial, aún no estaban 100% seguros de qué tan efectivos serían en combate, por lo que necesitarían a alguien para un examen. No obstante, la moradita tenía la solución a eso. Por otra parte, cuando la rosadita ya había terminado de bañarse, las clases ya habían empezado. Entonces, ella y Sheena decidieron saltárselas, haciendo tiempo por ahí hasta que llegara la hora del almuerzo. En fin, mientras Sheena pensaba que esta era su primera vez saltándose las clases, Mimi notó que había olvidado algo en la sala de la enfermería, así que volvieron allí y resulta ser que lo que ella estaba buscando eran las flores que le había dado Sheena y que ya estaban destrozadas. La prota, queriendo hacer algo por la rosadita, la llevó al patio y con las flores que ella escogió, le hizo una nueva coronita. Sin embargo, no puede evitar preguntarse por qué Mimi se había llevado la anterior al campo de batalla. La rosadita le explicó que cuando ella llevaba la coronita de flores en el bolsillo, se acordaba de los momentos felices. Sin embargo, desviándose del tema, orgullosa le comentó a Sheena que ella ya se había aprendido el nombre de un montón de flores. De esta manera, la prota desde lo más profundo de su corazón deseó que las flores siguieran creciendo, para que así, por graves que fueran las heridas de Mimi, ella siguiera sonriendo, pues ahora Sheena se da cuenta que es por la rosadita que su vida tiene sentido. Más tarde, la profesora Omi le avisó a Seiran que se había decidido que su examen de efectividad en combate sería el próximo día libre. La cuestión es que como este se trataba de un duelo con alguien de un curso superior y todos los de la clase 17 no estaban disponibles, entonces para medir qué tan preparada estaba la pelinegra, ella tendría que luchar con Mimi. Así las chicas volvieron al comedor y la rosadita, toda emocionada y a grito entero, le contó a Sheena que Seiran y ella tendrían un duelo. Obviamente, la prota se preocupó un montón. Sin embargo, los demás estudiantes comenzaron a murmurar sobre lo difícil que lo tenía Seiran. No obstante, de inmediato Seiran aclaró que ella pensaba hacer ese examen voluntariamente. Así, el comedor quedó en silencio, excepto la rosadita, quien, toda inocente y en su mundo, le dijo a Sheena que quería comer onigiri, pero de los que preparaba ella. Entonces la prota no pudo negarse. En la noche, Sheena aún seguía pensando en el duelo de la rosadita y Seiran. No obstante, Mimi la sacó de sus pensamientos preguntándole que si a la pelinegra le gustaba combatir. La prota tuvo que explicarle que eso no era así, porque aunque a veces Seiran pareciera brusca y la gente se confundiera por eso, en realidad ella era una muy buena persona. La pelinegra era una chica muy sincera y honesta, y por eso, aunque no le gusta combatir, ella va a hacerlo porque quiere ser útil y devolverle el favor a la academia. La cuestión es que Sheena sabía que no solo era Seiran, sino que todos los de la escuela sentían lo mismo. Ellos solo tenían un modo de agradecerle a la academia que los acogiera y los educara, y era combatiendo. Ese era el compromiso que ellos asumían. Por otro lado, la pelinegra estaba un poco molesta, porque en los pasillos escuchaba los rumores de los demás estudiantes emocionados por ver el duelo entre ella y Mimi, lo que quería decir que ya todo el mundo lo sabía. En fin, dejando esto de lado, Ari le dijo a Seiran que no creía que ella se fuera a enfrentar con Mimi solo porque no habían estudiantes mayores para hacer el duelo. Pues, si miran bien, las notas de la pelinegra son excelentes, y es raro que no la hayan llamado sino hasta ahora. Además, todo lo que dicen los profesores, eso de que ellos no se pueden dejar llevar por las emociones en combate y que debían centrarse solo en acabar con el enemigo, la hace pensar que los maestros enfrentaron a la pelinegra con Mimi, una compañera con quien ella come a diario, para ver si ella podía luchar a muerte sin que le afectaran sus emociones. Ari conoce muy bien a Seiran, y si tuviera que decir una debilidad sobre ella, sería que dudaría en ese preciso momento. De esta manera, mientras ambas sacaron sus varitas como si fueran a luchar, la pelinegra le afirmó a Airi que si eso es lo que hace falta para que la llevasen al campo de batalla, entonces no dudaría ni un instante ni se dejaría llevar por sus emociones. La rubiecita le preguntó que si estaba segura, a lo que ella contestó que sí, pues en los suburbios, cuando ella estuvo al borde de la muerte, si el profesor no lo hubiese encontrado ese día, ella habría muerto sola como una niña ignorante e indefensa, y tampoco habría conocido a Ari. Seiran es quien es gracias a esa escuela, así que quiere contribuir y por eso, para hacerlo, luchará con quien haga falta. La pelinegra estaba decidida, sin embargo, su mano temblaba ligeramente, cosa que al notarlo Ari se acercó rápidamente a la pelinegra y le dijo que entonces la ayudaría a entrenar. Así, al día siguiente, Seiran les avisó a la prota y a Sheena que por un tiempo, hasta el día del examen, ella se mantendría alejada de ellas y no les hablaría, pero no porque las odiara, sino para prepararse mentalmente. Obviamente, las chicas respetaron su decisión, y luego de que Mimi estrechara su mano con la pelinegra, prometiéndole atacarla con todo en el examen, ella comenzó su entrenamiento diario. Seiran se lo tomó demasiado en serio, con una intensidad que asustaría a cualquiera, como si todo su mundo estuviera en juego. Y fue de esta manera que luego de incontables batallas contra Ari, la pelinegra al fin pudo acercarse y ganarle en una.
Por su parte, Mimi, un tanto nerviosa, le preguntó a la prota que si la estaría animando. Entonces, ella le aseguró que sí, ella las apoyaría a las dos. Esta respuesta hizo tan feliz a la Rosadita que abrazó a Sheena y le prometió que daría lo mejor de ella. Llegado el día de la prueba, la profesora Omi les hizo firmar a las chicas un contrato que decía que ellas no usarían hechizos letales. La cuestión es que mientras los demás estudiantes fueron a ver el combate, pues era una oportunidad única para ver cómo peleaba Mimi, Sheena solo podía desear que ninguna de las dos se fuera a lastimar. En fin, de inmediato comenzó la prueba, y como Mimi no quiso atacar de primeras, entonces Seiran lo hizo. El intercambio de golpes entre ellas fue maravilloso, y Esther, al ver esto, de solo pensar que ambas apenas tenían 14 años, no sabía si asustarse o asombrarse. Pero como sea, ella se dio cuenta que Ari estaba muy preocupada, y reconociendo ese mismo dolor por lo que ella había pasado con su compañera, decidió animarla con un gesto silencioso. Continuando con la batalla, Seiran decidió obligar a Mimi a luchar cuerpo a cuerpo, pero ni siquiera eso funcionó, así que tuvo que cambiar su estrategia. De esta manera, mientras las chicas seguían luchando, la profe Fran le mencionó a Omi que, a decir verdad, esa era una prueba muy desigual, lo cual era irónico, porque fue la misma Moradita quien lo propuso. En fin, volviendo a la pelea, Seiran ya estaba frustrada porque veía cómo Mimi se estaba conteniendo. Entonces, decidida a mostrar su valía, usó un hechizo de distracción y rápidamente se acercó a la Rosadita con un ataque directo. La cuestión es que Mimi lo esquivó y, con una cara que daba miedo, se estaba preparando para lanzar un hechizo mortal. De inmediato, Sheena y Omi detuvieron la pelea. Entonces la Rosadita se disculpó mencionando que ella había olvidado que el hechizo de los pinchos no estaba permitido. Seiran, dándose cuenta que no le llegaba ni a los talones a la Rosadita, en silencio se retiró. Y ahora que la pelea había terminado, Fran le contó a Omi que, a decir verdad, su intención con esta batalla fue darles una buena lección a los belicistas, pues los estudiantes no eran más que niños y mandarlos a combate no resolvería ningún problema táctico. Volviendo con la Pelinegra, ella no podía parar de pensar de que si la Rosadita no se hubiera detenido, ella ya estaría muerta. La cuestión es que en eso apareció Mimi, y al notar que Seiran tenía una herida, se disculpó porque ella nunca quiso lastimarla. Esto enojó mucho a la Pelinegra, porque en otras palabras, Mimi le estaba confesando que nunca luchó en serio, mientras que ella sí. Y como ella se había lastimado por su falta de experiencia, no quería que la Rosadita se disculpara. Mimi le aclaró a Seiran que lo decía porque a ella tampoco le gustaba lastimarse, a Mimi tampoco le gustaba el dolor, y además eso ponía triste a la persona que la esperaba, es decir, a Sheena. Seiran comprendía el sentir de la Rosadita, pues a ella tampoco le gustaría ver a Ari triste, y tampoco le gusta lastimarse. Sin embargo, tenía que hacerse más fuerte para demostrar lo que valía. La Pelinegra quería poder ir a combatir y marcar la diferencia, en parte para darle las gracias a la escuela, pero principalmente porque no quería ver a Ari sangrando en combate. Así que Seiran se esforzaría más por las dos, y por eso no podía permitirse el lujo de preocuparse por una herida. No puede perder el tiempo preocupándose por el dolor o por lastimarse, pues ella estaba luchando para proteger a Ari. La Rosadita notó que Sheena y Seiran decían cosas distintas, pero no pasaba nada por ello, pues la prota también quería proteger lo que le importaba, y lo hacía a su manera. De repente, Seiran le preguntó a Mimi, ¿y tú por qué luchas?, a lo que ella se quedó sin palabras. Por otro lado, en la reunión de profesores, se anunció que a partir del próximo combate, ellos enviarían a Seiran al frente. La enfermera Fran no estaba de acuerdo, pues era evidente que la Pelinegra no estaba a la altura, y la última vez había pasado lo mismo con Laura, una alumna de la clase 14, no duraría mucho en el campo de batalla. La cuestión es que esta no había sido una decisión de los profesores, sino que la propia Seiran se había ofrecido, por lo que a ellos solo les tocaba respetar su deseo. La Moradita, sin aguantar más, salió a tomar un respiro. Entonces Omi comenzó a relatar la historia de la Pelinegra. Resulta que ella estaba al borde de la muerte cuando ellos la rescataron de los suburbios. Y por su parte, su fiel compañera Ari trabajaba de sirvienta en un burdel. Omi sabía que las chicas que crecían así temían que las descartasen si no eran útiles, y su sentido del deber era mayor que el del resto. Pero Fran no puede aguantar cómo ellos usan a esos niños y los tratan como si fueran peones y los dejan morir sin que quede nada de ellos, ni siquiera sus huesos. A Fran esa escuela le repugnaba, pero aunque Omi entendía su sentir, también debían ver que esa escuela rescataba a esos niños que no tenían futuro, por lo que su deber como maestros era enseñarlos para que se graduaran y salieran de allí con vida. A la mañana siguiente, convocaron a Mimi y a Seiran para ir a combate, pero antes de que la Pelinegra se fuera, Ari le dio un beso de despedida, poniendo en él todos sus sentimientos por Seiran, deseando que ella se cuidara y volviera con vida. Poco después, la Moradita detiene a las chicas en el camino y le dijo a la Pelinegra que no olvidara que ella no era Mimi. Ella no era invencible, apenas tenía 14 años y era humana. Ella, a diferencia de la Rosadita, podía morir en cualquier momento, y si eso pasaba, no había vuelta atrás. Así que si Seiran quería servir a la escuela, debía sobrevivir y hacerse más fuerte. Lo más importante era que ella volviera con vida.
Ya al anochecer, Esther se encuentra con Ari y viendo que la rubiecita estaba preocupada por Seiran, le aconsejó no pensar en el mañana o en algún día. Ella solo debía valorar lo que tenía ahora. Justo en ese momento, China avisó que los estudiantes habían regresado. Entonces ambas se apresuraron y se encontraron con la rosadita y con Seiran, que afortunadamente estaba viva. Sin embargo, Ari sí notó que algo en la pelinegra había cambiado. Por lo que, mientras Mimi y la prota fueron a la cafetería a comer algo, ellas dos se dirigieron a su cuarto. Allí Seiran se derrumbó porque había matado a una persona. El enemigo la apuntó con su arma y ella reaccionó como les habían enseñado. Pero el hecho de ver el cuerpo de su enemigo hecho pedazos la hizo tener mucho miedo. A ella le aterró tanto ver que la gente podía morir así, que luego de eso no pudo hacer nada más. Fue completamente inútil en combate. Mientras Seiran buscaba consuelo en los brazos de Ari, le confesó que sentía vergüenza de sí misma, pues ella genuinamente pensó que estaba lista para luchar, pero no era así. Enseguida, Ari le dijo a la pelinegra que dudar antes de matar a alguien no la hacía débil, así que no debía estar avergonzada, pues había luchado con valentía y sobrevivió. Ella cumplió con su deber, y la persona por la cual ella luchaba por proteger seguía allí, a su lado, así que solo tenía que levantar la cabeza. Ari estaba realmente agradecida porque Seiran hubiera vuelto con ella. Al día siguiente, Ari le entregó un collar cargado con magia de letras. Era como una carta convertida en un amuleto de buena suerte. Y aunque Seiran dudó en llevárselo al combate, Ari insistió, pidiéndole que, por favor, lo llevara con ella. Horas después, en el campo de batalla, Mimi pregunta por el collar. Entonces ella le explicó que era un regalo de Ari, y admitió que aunque pudiese parecer infantil, a ella le gustaban ese tipo de cosas. Y aunque en realidad ella nunca le dijo a la rubiecita que le gustaban los accesorios o las cosas lindas, ella lo sabía, evidenciando que Ari conocía a Seiran a la perfección. En eso, Mimi también mostró su corona de flores que le había dado China, y ambas compartieron el deseo de volver pronto a casa. De repente, Seiran es llamada al frente, y ella termina rescatando a un chico que estaba a punto de morir. La cuestión es que luego de que ella le diera unas pociones para detener la hemorragia, un profesor le avisó que tuviera cuidado, pues esta vez habían muchos más enemigos que el otro día, así que no debía bajar la guardia. De esta manera, Seiran se fue del lugar con la alegría de haber salvado a alguien, recordando las palabras de Frank, que lo más importante era volver con vida, que fuera una pérdida menos que lamentar, aunque fuera solo una. La cuestión es que en eso ella fue atravesada por un hechizo en el pecho, y al caer, ella no sabía qué hacer. Lo único que podía pensar era en que tenía que regresar con Ari. A Seiran no le quedaban más pociones hemostáticas, y de alguna manera ella logró levantarse y volver con los demás. Pero mientras Mimi le decía con una sonrisa que volvieran a casa, Seiran aseguraba una y otra vez que estaba bien, que ya no le dolía y que hacía frío. Justo entonces mencionó por una última vez que debía regresar con vida, y en ese momento, frente a los ojos de Mimi, ella se desintegró. Simplemente dejó de existir, dejando atrás solo el collar que Ari le había hecho con tanto amor. Más tarde, cuando los chicos regresaron a la escuela, China se apresuró para encontrar a Mimi. La cuestión es que la rosadita estaba llena de sangre, y con su manito temblando, le dijo a la prota que Seiran había desaparecido. En ese momento, los ojos de Mimi no tenían brillo, y aunque China le tomó la mano y le dio la bienvenida a casa, ella casi en automático solo pudo responder con un gracias. Poco después, como es costumbre, la profe Omi informó a toda la clase que la pelinegra había perdido la vida. Él le dijo a Ari que podía faltar a clase para ir a recoger los objetos personales de Seiran. De esta manera vemos que cuando la rubiecita volvió a su cuarto, empezó a escribirle una carta a Seiran, expresando su deseo de que ojalá ella no hubiese sido tan valiente. Ari inevitablemente comenzó a recordar los momentos felices que ellas pasaron. En especial, un día de esos, cuando Seiran gentilmente la despertó. Pero como Ari, a pesar de haberse levantado, aún seguía con sueño, la pelinegra juguetonamente comenzó a hacerle cosquillas, diciéndole a la rubiecita que tenía que levantarse ya, pues debían terminar de hacer las tareas. Así fue como ambas de nuevo terminaron en la cama. Pero Ari, entre risas, le dijo a Seiran que ya se iba a levantar y le dio los buenos días. En fin, ya a la hora del almuerzo, las chicas decidieron esta vez no comer en la cafetería, porque aún no habían terminado las tareas de alquimia. Entonces, mientras China y la rosadita se apresuraron para ir a comer omelette antes de que se acabaran, la rubiecita y Seiran regresaron a su habitación, donde comenzaron a reflexionar lo cambiada que estaba la prota, pues China ya no parecía la chica deprimida de siempre. Cambiando de tema, Ari, dándose cuenta que tenían mucho desorden en la habitación y no tenían espacio donde guardarlo, sugirió que lo pusieran todo encima de su cama. Seiran, ligeramente sonrojada, quedó algo sorprendida, pero tampoco dijo que no quería. Entonces Ari continuó explicando que así el piso quedaría despejado y la cama de la pelinegra sería lo bastante cómoda para las dos. Seiran, al ver que Ari decía esto con tanta confianza y se le había quedado mirando, se cubrió el rostro como una ardillita y le pidió a la rubiecita que no la mirara, pues no podía entender cómo Ari podía decir así de la nada algo tan vergonzoso. Pero es que para la rubiecita esto no era nada por lo que apenarse.
De esta manera, las chicas organizaron todo, y como Seiran había encontrado un broche para el cabello que ella se había llevado en el Día de la Gratitud, intentó ponérselo, pero como que no la convencía. Entonces, decidió ponérselo a Ari, y viendo que a ella se le quedaba genial, comentó que la rubiecita parecía uno de los ángeles del auditorio. Obviamente, esto movió el corazoncito de la rubiecita, quien no pudo evitar pensar que a Seiran sí no le daba vergüenza decir eso, cuando antes ya se había comportado toda tímida. Ya en la noche, Ari encontró un viejo esmalte que tenía guardado. Entonces le pidió a Seiran que le pintara las uñas de los pies, pues a ella no se le daba muy bien eso. De inmediato, la pelinegra se negó, argumentando que jamás podría hacerlo bien, pero al ver cómo Ari se lo pedía por favor, Seiran no le pudo decir que no, y accedió a hacerlo. De esta forma, cuando ella fue a pintarle las uñas de los pies a la rubiecita, comentó que Ari tenía unos pies muy lindos, y si ella le pintaba las uñas, de seguro se los arruinaría. La cosa es que la rubiecita, una vez más, se lo pidió por favor. Entonces Seiran empezó a hacer su trabajo, y al terminar, Ari le dijo que lo había hecho genial. Ya que las chicas estaban haciendo ese tipo de cosas, la rubiecita quiso pintarle las uñas de los pies a Seiran también. Y aunque la pelinegra argumentó que no era necesario porque nunca había hecho esas cosas y de seguro no le quedaría bien, Ari le dijo que eso era lo justo, además que ella quería que fueran iguales. Así Seiran, toda sonrojadita, se dejó pintar las uñas. Y como Ari lo hacía también, la pelinegra le dijo que ella era una mentirosa, pues antes le había dicho que no sabía hacerlo. La cosa es que esto para la rubiecita era todo un halago. Poco después, mientras las chicas estaban esperando a que el esmalte se secara, Ari decidió hacerle cosquillas a Seiran en venganza por lo que había sucedido esa mañana. Sin embargo, en medio de eso, la rubiecita terminó golpeándose contra la cama y luego de fingir que sí le había dolido mucho, riendo abrazó a Seiran. De repente, la pelinegra le agradeció a la rubiecita porque cada vez que ella quiere probar algo, Ari siempre estaba dispuesta a hacerlo con ella, y eso la hacía muy feliz. Justo cuando la rubiecita vio la gran sonrisa de Seiran, comenzó a reflexionar en que ella sabía que nada de lo que le esperaba en el futuro sería mejor que la sonrisa que la pelinegra le estaba dedicando justo ahora. De esta manera, Seiran cálidamente una vez más abrazó a Ari. Y volviendo al presente, vemos que la rubiecita estaba pensando en que si la pelinegra no hubiese sido tan valiente, tal vez ella se hubiese atrevido a pedirle que no fuera. Pero lo que ahora ya podía hacer era rezar para que su amada pelinegra no estuviese sufriendo, y que si estuviese lastimada, alguien fuera a rescatarla. Ari en su carta le decía a Seiran que no se preocupara por ella, pues ella no se quedaría llorando sola. Además de que también se sintió muy orgullosa de verla partir a la batalla con tanto valor. De esta forma la rubiecita terminó su carta, y ya en la noche vemos que Sheena y Mimi fueron a visitarla. La cosa es que la depresión por la pérdida de Seiran le había pegado tan duro a la rubiecita que ni siquiera se había percatado a qué horas anocheció, y aunque ella empezó a recoger las pertenencias de Seiran, no pudo avanzar en nada. Las chicas, viendo el dolor por el que la rubiecita estaba atravesando, la ayudaron a recoger todo. No obstante, Sheena no podía evitar recordar cada momento que tuvo con la pelinegra. Justo cuando la prota estaba pensando en esto, Ari se disculpó con ellas por hacerlas pasar por algo tan desagradable como reunir las cosas de Seiran, incluso cuando Mimi también debería encontrarse cansada. De repente, la rubiecita con una sonrisa les aseguró a sus amigas que ella estaría bien, así que podían ir a su cuarto, pero Sheena no podía entender. ¿Por qué? Porque Ari estaba sonriendo si había pasado algo terrible. La prota, a pesar de que pensaba esto, no se lo preguntó. No obstante, Mimi sí. Entonces la rubiecita solo contestó que no hacía falta que ellas se preocuparan por ella, pues Seiran había decidido ir a la guerra porque quería ayudar, y ella sabía lo comprometida que la pelinegra era. Ari conocía a Seiran mejor que nadie, y con una expresión de sin vida en su rostro, afirmó que ella estaba preparada para afrontar ese día en caso de que pasara, así que estaría bien. Poco después vemos que al final, Sheena y Mimi se quedaron a dormir junto con Ari, pero la prota no podía dormir, porque no hacía sino pensar que era muy improbable que la rubiecita pudiese soportar todo eso sola. Ari debía ser la que más ganas tuviese de llorar, pero se obligaba a poner una sonrisa en su rostro. En eso, la rubiecita, que aún estaba despierta, se disculpó con Sheena, porque sabía que si ella se desahogaba, de seguro se derrumbaría. La prota le aseguró que no tenía que pedir perdón, y por pedido de la propia rubiecita, también prometió que mañana la acompañaría a la oración. Por otra parte, vemos que Fran estaba enojada por todo lo que había sucedido. No obstante, Omi le dijo que no era su culpa, pues nadie hubiese podido evitarlo. Sin embargo, ya que la moradita estaba tan enojada porque creía que podía haberlo evitado, la profe de lentes le dijo que si eso era lo que sentía, entonces debería dedicar todo su esfuerzo a ayudar a cambiar el rumbo, pues ella también haría todo lo posible por los muchachos que estaban en el orfanato. Al día siguiente, ya en el funeral simbólico de Seiran y los demás que habían muerto, Mimi le entregó a Ari el collar que le había dado a la pelinegra, mencionando que Seiran, antes del combate, se negó a soltarlo y que muy contenta se lo había mostrado. Ari, llena de sentimientos luego de haber recibido el collar, contó que ella le había prometido a Seiran que no lloraría si la pelinegra la estuviese viendo, así que aunque ella quiere, no puede llorar. Ella se lo prometió a la pelinegra. La rubiecita ya tenía sus ojos todos llorositos, y luego de que Sheena la abrazara, Mimi le aseguró a Ari que Seiran no se iba a enojar si ella se ponía triste o si lloraba.
Con estas palabras, la rubiecita recordó todos los buenos momentos que vivió junto a la Pelinegra e inevitablemente comenzó a llorar, lamentando la pérdida de su personita especial. Más tarde, cuando acabó el funeral, el chico peliverde, al cual Seiran había salvado, se encontró con Ari y le dijo todo lo que había sucedido, disculpándose también, porque si él no hubiese sido tan incompetente, el hemostático que Seiran le dio a él, le hubiese podido salvar a ella. La cosa es que la rubiecita, con una sonrisa, le aseguró al chico que a ella le alegraba que Seiran le hubiese salvado la vida, y le agradeció por haberle contado todo. Con esto resuelto, las chicas iban a volver al salón. Sin embargo, de la nada, Mimi hizo una inesperada propuesta, diciéndole a Ari que si ella quería ver a Seiran una vez más, entonces podían hacerlo, porque ella, Mimi, conocía el hechizo para revivir a los muertos. Y listo, hasta aquí el resumen de esta semana. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta si quieres ver la siguiente parte de esta historia. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.